Hola, bienvenidos. Es un gusto y un placer compartir la clase de hoy con todos ustedes, en la cual nos vamos a referir al motor sincrónico, que no es otra cosa que un alternador funcionando como motor. Vamos a comenzar con un ejemplo básico para comprender el principio de funcionamiento de estas máquinas. Lo que tenemos aquí es un imán que estaría girando y una espira que estaría fija. Bien, la espira fija, el imán girando. Este imán tiene dos polos, norte-sur. Las líneas de fuerza salen del norte y se dirigen al sur. Yo no dibujé aquí toda la trayectoria de la línea de fuerza por ambos lados, sino que para no recargar el dibujo, simplemente marqué que salen por el norte e ingresan por el sur. Alimentamos entonces nuestra espira con corriente alterna y vamos a ver qué es lo que pasa en el primer hemiciclo. El primer hemiciclo de la corriente alterna. Con la regla de la mano izquierda vamos a determinar en qué sentido se va a mover, en este caso, el imán, que sería el rotor, ¿sí? Entonces, como ustedes recordarán, la regla de la mano izquierda, tenemos que poner índice, pulgar y dedo mayor o medio, formando ángulo de 90 grados, uno con el otro. El índice nos indica el sentido del campo magnético. El mayor nos indica el sentido de la corriente. Y el pulgar, el desplazamiento. Entonces, aquí el campo magnético, las líneas de fuerza son entrantes al polo sur. Por lo tanto, el índice debe señalar hacia allá, como está en el dibujo. La corriente, supongamos que en este primer hemiciclo tiene el sentido marcado aquí con las flechas rojas. Entra por este lado de la espira y sale por este otro lado de la espira. Bien, entonces la corriente de este lado es saliente, por lo tanto el dedo medio indica corriente saliente. Eso quiere decir que nuestro conductor se estaría desplazando hacia arriba. Este lado de la espira se estaría desplazando hacia arriba. Pero como la espira es fija, lo que va a ocurrir es que quien se va a desplazar es el imán, este lado del imán, hacia abajo, ¿sí? En lugar de desplazarse la espira hacia arriba, como lo indica la regla de la mano izquierda, es el imán quien se va a mover hacia abajo porque la espira está fija. Si hacemos un procedimiento similar del otro lado, sobre el otro conductor de la espira, aquí el índice estaría señalando que las líneas salen del polo norte, o sea que el índice estaría señalando, digamos, de izquierda a derecha. El dedo medio estaría indicando la corriente entrante, o sea que este lado de la espira se tendría que mover hacia abajo según la posición del pulgar. Pero como la espira no se puede mover, lo que va a ocurrir es que este lado del imán se va a mover hacia arriba. Consecuencia, el imán va a girar en sentido antihorario. Ahora vamos a ver qué sucede en el segundo hemiciclo. Bien, ahora vamos a ver qué sucede en la segunda alternancia, o en el segundo hemiciclo, como ustedes le quieren llamar. Aquí la corriente obviamente cambió de sentido, ¿verdad? Aquí que la corriente era saliente pasa a ser entrante y donde era entrante pasa a ser saliente. Y a su vez el imán ha dado media vuelta, ha recorrido 180 grados. Donde había un sur ahora está el norte y donde estaba el norte ahora está el sur. Aquí las líneas de fuerza son entrantes al sur, por lo tanto el índice señala en esta dirección. Recuerden ustedes que el índice debe señalar las líneas de fuerza. El dedo mayor o dedo medio debe señalar el sentido de la corriente, que es saliente, y el pulgar entonces nos va a decir que este conductor tendría que moverse hacia abajo. Pero como la espira está fija y este conductor no puede moverse hacia abajo, lo que va a pasar es que este lado del imán se va a mover hacia arriba. Si hacemos lo propio del otro lado, vamos a llegar a la conclusión de que este conductor debería moverse hacia arriba, pero en lugar de eso es el imán quien se va a mover hacia abajo. Por lo tanto, nuestro imán continúa girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Sepan disculpar la tosquedad del dibujo de la manito,
pero no encontré ninguno que se adaptara a esta posición e intenté dibujarlo por mis propios medios. Así que sepan disculpar la tosquedad del dibujo. Bien, como ustedes pueden ver, aquí tenemos un tema interesantísimo, y es que para que este imán se mantenga girando, se tiene que cumplir que al mismo tiempo que cambia el sentido de la corriente, el imán dé media vuelta. Porque de lo contrario no va a seguir girando. Eso quiere decir que tiene que haber un sincronismo entre la velocidad del imán y el cambio de la corriente. Bien, eso ya nos está hablando de que estos motores se llaman sincrónicos precisamente porque tiene que haber ese sincronismo. Ahora lo vamos a ampliar el concepto cuando empecemos de a poco a ver cómo es el motor sincrónico real. Pero en principio se tiene que cumplir que el imán dé media vuelta en el mismo tiempo que la corriente cambia de sentido. O sea que sería en medio periodo, ¿verdad? En medio periodo el imán tiene que dar media vuelta. En un periodo, una vuelta completa. De no ser así, obviamente, el motor no podría funcionar. Bueno, este es el mismo ejemplo que vimos hace un ratito, pero visto desde otra perspectiva. Esta es la espira fija y este es el imán, ¿verdad? Ahora bien, este imán se puede sustituir tranquilamente por un electroimán. Una bobina con un núcleo de hierro que forme los polos norte y sur. Esta bobina, para formar su campo magnético, necesita una corriente a la que llamamos corriente de excitación, la cual la recibe a través de dos anillos rozantes, sobre cada uno de los cuales apoya una escobilla. Aquí tendríamos polo positivo, o sea que la corriente entraría por este anillo y por este lado de la bobina, sale por el otro lado, por el negativo de la fuente. Es decir que como toda máquina sincrónica, el motor sincrónico necesita una corriente de excitación que va a provenir de una fuente externa al motor, denominada excitatriz. Vayamos ahora al estator del motor sincrónico. Los estatores de estos motores tienen un bobinado trifásico. Entonces, simbólicamente hemos representado aquí las tres fases que corresponden al estator. Una fase que se va a alimentar con la corriente I1, otra con la corriente I2 y otra con la corriente I3. Estamos hablando de que dicho estator se alimenta con un sistema trifásico que, como ustedes saben, son tres corrientes que están desfasadas 120 grados. Lo que vamos a ver a continuación es cuál es el carácter del campo magnético que se forma en el estator de la máquina. Tenemos entonces aquí, vamos a marcar tres momentos a lo largo de los ciclos de la corriente alterna. Ahí vamos a poner no 3, sino que vamos a poner momento 1, aquí. Momento número 2, momento número 3. Y yo se lo voy a explicar esto en forma simplificada. Lo que voy a hacer es dibujar el vector campo magnético cuando es máximo positivo, lo voy a dibujar hacia la fase correspondiente. Por ejemplo, cuando I1 es máxima positiva, aquí, que sería el momento número 1, las otras dos corrientes no son positivas, obviamente, porque están desfasadas. Entonces, acá, en el momento número 1, I1 alcanza el máximo positivo. Por lo tanto, yo voy a dibujar el vector campo magnético hacia la bobina que es alimentada por I1. Este sería el vector del flujo magnético en el momento 1. En el momento 2 predomina I sub 2, o sea que voy a dibujar el vector campo magnético hacia la bobina I sub 2. Y luego, en el momento número 3, predomina la corriente en la bobina alimentada por I sub 3, o sea que acá voy a dibujar el vector del campo magnético señalando hacia la bobina
alimentada por I sub 3. Y vean ustedes qué interesante. Este es el momento número 1, momento número 2 y momento número 3. Si nosotros observamos el vector, lo que vamos a ver es que este vector está girando, ¿verdad? No están los tres vectores al mismo tiempo, sino uno a la vez. Aquí el vector campo magnético está en esta posición, luego pasa a esta otra posición número 2 y luego pasa a la posición número 3. Es claro entonces que el vector campo magnético está girando, en este caso en sentido horario, pero eso es irrelevante, el sentido de giro es irrelevante. De manera que podemos concluir que en el estator del motor sincrónico se forma un campo magnético giratorio, al igual que ocurría en el estator de los motores a inducción. Si ustedes ya vieron el tema de motores a inducción, saben de lo que estamos hablando. Si no, no se preocupen, no se entreveren. Lo importante es que hayan entendido el concepto de que en el estator del motor sincrónico se forma un campo giratorio. Esto se conoce como principio de Ferraris, pero también el nombre en este caso, más allá de los homenajes, es irrelevante. Lo importante es tomar en cuenta que, según hemos concluido en esta explicación, en el estator del motor sincrónico se forma un campo magnético giratorio. Bueno, aquí le hemos incorporado el rotor a nuestro motor sincrónico. Recuerdan que dijimos que el rotor se podía representar mediante un electroimán alimentado con corriente continua a través de dos anillos que rozan con unas escobillas. O sea que aquí le aplicamos, alimentamos nuestro rotor, nuestro electroimán, con corriente continua. Sabemos que en el estator se produce un campo giratorio cuya velocidad la vamos a denominar velocidad sincrónica. Y también sabemos que el electroimán que constituye al rotor tiene que estar sincronizado con el campo magnético giratorio, ¿verdad? O sea que el campo magnético giratorio es como que ustedes tuvieran un imán externo aquí por fuera del rotor y ese imán estuviera girando. El rotor tendría que engancharse magnéticamente con ese imán para poder girar, de lo contrario no lo podría hacer. Esto nos habla de que los motores sincrónicos no pueden arrancar por sus propios medios, sino que hay que ingeniarse de aplicar métodos de arranque auxiliares, ¿verdad? Lo que sí tienen de bueno es que presentan una velocidad constante ante las variaciones de carga mecánica en el eje. Pero ya por un lado tengo que tener una fuente de corriente continua para alimentar la excitación. Y además idear un sistema de arranque, ya que no puede sincronizar el rotor con el estator por sus propios medios, ya que cuando ustedes alimentan con la trifásica el estator, aparece inmediatamente el campo giratorio. Y en ese momento el rotor está en reposo, o sea que no puede, por arte de magia, sincronizarse con el campo giratorio del estator. Esto significa que vamos a tener que idear métodos de arranque que no son del todo sencillos y de los cuales vamos a hablar más adelante. Bueno, esto pretende ser el dibujo lo más aproximadamente posible a la realidad de lo que sería el rotor real del motor sincrónico. Tiene sus correspondientes polos en unas masas polares, unas expansiones polares, donde se alojan las bobinas. Tiene su colector de anillos, donde se apoyan dos escobillas a través de las cuales se alimenta con la corriente de excitación, que es una corriente continua proveniente de una fuente externa al motor. Tenemos dos tipos de rotores en la máquina sincrónica, de los cuales ya hemos hablado cuando estudiamos el alternador. Uno es el rotor de polos salientes y otro es el rotor liso. En el rotor de polos salientes tenemos expansiones polares donde se colocan las bobinas, y en el rotor liso o cilíndrico tenemos las bobinas alojadas en ranuras. Pero a los efectos de comprender el funcionamiento, eso también es irrelevante. Bien, partiendo de la base de que en el estator del motor sincrónico se forma un campo giratorio, vamos a hablar de la velocidad de ese campo giratorio, que se llama velocidad síncrona o velocidad sincrónica. Esa velocidad sincrónica, los que ya vieron motores a inducción lo saben, es igual 60 por frecuencia sobre pares de polos, la P es pares de polos, o 120
120 por frecuencia sobre cantidad de polos. 2P es número de polos y P es pares de polos. Esta nomenclatura puede variar. Algunos consideran P como cantidad de polos, pero nosotros lo consideramos así según ciertos libros de texto con los que nos estamos manejando. Bien. 60, ¿por qué 60? Es una constante por la sencilla razón de que la frecuencia está en ciclos por segundo y la velocidad nos va a dar para que nos dé en revoluciones por minuto. Bien. Así que según la frecuencia y la cantidad de polos de la máquina será la velocidad de sincronismo, que es la velocidad del campo giratorio del estator. Y en este caso, como el rotor se engancha magnéticamente con el campo giratorio, sí va a girar a la velocidad de sincronismo, a diferencia de los motores a inducción, donde el motor siempre giraba por debajo de la velocidad de sincronismo. Por eso estos motores se llaman sincrónicos, en parte porque giran a la velocidad de sincronismo. Bueno, vamos a ver unos ejemplos acá. Supongamos un motor de 2 polos, o sea un par, otro de 4 polos, o sea 2 pares, otro de 6 polos, o sea 3 pares, y otro de 8 polos, o sea 4 pares. Aplicando esta fórmula, calcularemos la velocidad del campo giratorio y por ende del rotor para 50 ciclos y para 60 ciclos. Bien, entonces, si el motor tiene un par de polos, ustedes tienen en 50 ciclos 60 por 50, son 3000. Siempre esto no cambia, son 3000. Así que serían 3000 sobre 1, que es un par de polos. Este motor va a girar a 3000 revoluciones por minuto. Bien. Si tiene 2 pares de polos, es 3000 sobre 2, va a girar a 1500 revoluciones por minuto. Si tiene 3 pares, son 3000 sobre 3, son 1000 revoluciones por minuto. Si tiene 4 pares, son 3000 sobre 4, son 750 revoluciones por minuto. Velocidad del campo giratorio y también del rotor. Acá no hay deslizamiento, no hay diferencia entre la velocidad del rotor y la del campo giratorio del estator. Eso sí, hay que buscar la manera de que se produzca ese enganche, ese sincronismo entre el giro del rotor y el campo giratorio del estator. Pero ya lo vamos a ver. 60 ciclos. Ahora el numerador me va a dar 60 por 60, 3600. 3600 dividido 1, un par de polos, son 3600 revoluciones por minuto. 3600 sobre 2 son 1800 revoluciones por minuto. 3600 sobre 3 son 1200 revoluciones por minuto. Y 3600 sobre 4 son 900 revoluciones por minuto. Como pueden ver, cuando tenemos 60 ciclos es más rápido el motor, gira a mayor velocidad. Eso quiere decir que la velocidad depende de la frecuencia, ¿verdad? Y obviamente de la cantidad de polos. Pero para una misma máquina, una vez que está hecha, la cantidad de polos no la podemos modificar. ¿Qué es la cantidad de polos? Es la cantidad de polos por fase del estator. Y eso, una vez que está hecha la máquina, no lo podemos modificar. Por lo tanto, la velocidad va a depender de la frecuencia.